Hermanos queridos, hoy continuamos esta lección, o esta serie más bien, que hemos venido ya estudiando los días jueves, y que tiene que ver con el tema del bautismo. Ya hemos visto 4 lecciones. La primera, una que tiene que ver con el ritual en el Antiguo Testamento, la otra, el ritual en el Nuevo Testamento, y vimos también el bautismo de Juan. ¿Sí o no? Hoy vamos a mirar acerca del bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo del 13 al 17, donde encontramos nosotros el bautismo de Jesús. Y dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, o en quien tengo complacencia. Ahora, nosotros no debemos confundir este bautismo de Jesús, que fue administrado por Juan, con el bautismo que Jesús mandó después de que resucitó de los muertos, porque ese bautismo es el bautismo del nuevo pacto, en el cual todos nosotros aquí hemos sido bautizados. Este bautismo de Jesús es el bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Vamos a mirar entonces lo que algunos han dicho acerca del bautismo recibido por Jesús, del cual se han sacado varias doctrinas equivocadas. El primer punto de vista dice que ese bautismo simbolizaría la presentación de sí mismo ante el Padre para la obra especial que éste le tenía reservada para hacer en la tierra. ¿Qué dicen estos? O este primer punto que dice que Jesús fue bautizado simplemente como un símbolo de representación o de presentarse ante el Padre para la obra que él iba a venir a realizar. El otro punto de vista es que Jesús fue bautizado para hacer lo que era correcto, o con el fin de cumplir la voluntad del Señor. Exactamente. Sintetizándolo o resumiéndolo de esta manera, lo hizo simplemente como un paso de obediencia. Independientemente si lo hizo para el perdón de los pecados, si el bautismo era para el perdón de los pecados, o ignorando para qué era el bautismo, no, simplemente lo hizo como un paso de obediencia. Y el tercer punto de vista es que Jesús era libre de pecado, ¿sí o no? Sí. Jesús era libre de pecado cuando fue bautizado. Entonces, toda persona debe estar libre de pecado para poder ser bautizada. Y con esto que enseña, que la persona entonces antes de ser bautizada, sus pecados debieron ser ya perdonados. Entonces aquí meten ellos la doctrina de la fe sola. Crean en Jesucristo, todos sus pecados son perdonados, y después, como lo hizo Jesucristo, se bautizó como un paso de obediencia. Estos puntos de vista, hermanos queridos, pues ya los hemos visto. Es lo que la gente cree sobre el bautismo de Jesús. Unos, vuelvo y repito, unos creen que simbolizaba la manera en que Jesús se presentó al Padre para la obra. Otros creen que fue un paso de obediencia. Otros creen entonces que el bautismo simplemente fue un acto vacío porque Jesús no tenía entonces pecado, pero fue bautizado. ¿Lo hemos entendido entonces? ¿Está claro lo que algunos han dicho acerca del bautismo?
Pero están equivocados. Obviamente, están equivocados. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es entender el bautismo de Jesús en el contexto del ministerio de Juan. Porque Jesús fue bautizado de acuerdo a lo que Juan venía predicando acerca del bautismo y del propósito del bautismo. Vea, independientemente de lo que la gente diga, por qué Jesús lo hizo, vamos a mirarlo desde este punto de vista. Y le repito, el bautismo del cual Jesús fue objeto debe ser entendido dentro del contexto del ministerio de Juan. Y si nosotros buscamos otro significado fuera del contexto, pues vamos a llegar a conclusiones fuera de la Biblia. Entonces, ¿cuál era el propósito del ministerio de Juan el Bautista? ¿Cuál era el propósito de la predicación? El propósito de la predicación era preparar a la gente para la venida del Mesías. Ese era el propósito del trabajo de Juan. Y vamos a leer ahí un versículo, el versículo 7 de Juan capítulo 1 dice: este vino por testimonio, o sea, pues Juan, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces, ¿cuál era el propósito de la predicación de Juan? Sí, señor. Preparar el camino del Señor. Ese era el propósito. Y nosotros lo habíamos estudiado en la clase pasada. Estudiamos el bautismo de Juan. El propósito del bautismo de Juan. Entonces, esta preparación, ¿qué conllevaba, hermano Freddy? Pero también ahí Juan habla mucho del arrepentimiento y invita a todo el mundo, bautícese y arrepentidos para el perdón de pecados. Sí, señor, es que eso lo vimos en la clase pasada. Pues. Pero gracias por hacer la anotación, hermano, no se preocupe. Ahora, ¿qué conllevaba la venida? ¿Qué conllevaba preparar el camino para la venida del Señor? Pues bueno, anunciar el reino que estaba cerca y que iba a ser establecido. Eso incluía en la predicación de Juan. ¿Qué más incluía? Que la gente tenía que prepararse para aceptar al Mesías. ¿Qué más incluía? Motivar al pueblo a arrepentirse. ¿Qué otra cosa? Traer al pueblo a un compromiso de bautizarse, que era evidencia de que la gente estaba arrepentida. Entonces, todo esto fue lo que Juan predicó. Juan predicó, vuelvo y repito, preparó a la gente para la venida del Mesías. Y todo ese mensaje que incluía, anunciar el reino de Dios que estaba cerca, preparar al pueblo para que aceptaran a Jesús, motivar al pueblo para arrepentirse. ¿Y cómo demostrar su arrepentimiento? Pues tenían que ser bautizados para el perdón de los pecados. Ahora, vamos a mirar entonces el motivo por el cual Jesús fue bautizado. Porque Juan lo bautizó, ¿no? Y sabemos para qué era el bautismo de Juan. Para arrepentimiento y para el perdón de los pecados. Varios hermanos me han preguntado, hermano, pero si Jesús no pecó, entonces no tenía necesidad de arrepentirse, ¿para qué se bautizó? ¿Cuál fue el motivo por el cual Jesús lo hizo? Bueno, ya vamos a ver eso, ¿sí? Y es por ahí. Pero hermanos, miren, un padre de familia, les voy a colocar ese ejemplo, un padre de familia puede tomar a su hijo, bañarlo, organizarlo, vestirlo bien, perfumarlo, con el motivo de que él esté bien organizado. Pero también puede tener otro propósito, de que el hijo pueda verse bien delante de la mujer que el papá quiere que él se case con esa mujer. Entonces, el motivo puede ser diferente al propósito. Nosotros entendemos el propósito del bautismo de Juan, pero los motivos de Cristo son diferentes. Una cosa es el motivo y otra cosa puede ser el propósito. Y se los voy a explicar, hermanos. Jesús, como algunos dicen, Jesús y los seguidores de Juan
todos hubieran venido con el mismo propósito, entonces nosotros podríamos llegar a la siguiente conclusión: que Jesús fue un pecador, el cual vino al bautismo arrepintiéndose de sus pecados, confesándolos y obedeciendo, de manera que pudiera ser justo a través del perdón de los pecados. O sea, pues, si Jesús y todo el mundo hubieran venido con el mismo propósito, si Jesús hubiera venido con el mismo propósito que venía todo el mundo, entonces conclusión: Jesús era un pecador y vino al bautismo a arrepentirse, confesó sus pecados y alcanzó el perdón de sus pecados. No, pero no sería lógico, porque si él murió para que todos fuéramos salvos, entonces, ¿cómo se iba a ir o qué le iba a salvar? ¿Cuál sería el...? Sí, hermano, pero póngale cuidado. Si Jesús hubiera venido con el propósito de todos, podemos llegar a esa conclusión. ¿Sí o no? Bueno, me explico. Si Jesús vino a bautizarse con el propósito que todos venían, podemos llegar entonces a esta conclusión. ¿Sí o no? Claro, necesitamos un Salvador. Ahora, otra conclusión: que uno debe venir al bautismo sin ninguna culpa por el pecado, porque Jesús estaba sin pecado cuando fue bautizado. Esa es la otra conclusión que saca. Entonces, como Jesús vino al bautismo, pero no tenía pecado, como dice ahí, entonces su bautismo no fue perdón para el perdón de los pecados, porque Jesús no pecó. Esa es otra conclusión que la gente saca. No sé si me hice entender. ¿Sí? Bueno, entonces vamos con la primera. La Biblia dice, hermanos, hablando del primer punto arriba, que Jesús, como dice Hebreos 4:15, Jesús dice, fue tentado en todo, la última parte del versículo 15, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Pero sin pecado. Entonces Jesús va al bautismo de Juan sin el propósito por el cual iban todos. Porque Jesús no pecó, pero él fue al bautismo de Juan, no buscando el perdón. Entonces no fue con el propósito, fue con otro motivo. Y eso es lo que nosotros necesitamos investigar. Y lo último, Marcos 1:4 dice que Juan estaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. El hecho de que Jesús se haya bautizado y no haya sido para el perdón de los pecados no significa que el bautismo de Juan no sea para el perdón de los pecados. ¿Estamos claros hasta acá, hermanos? Bueno, entonces vamos a mirar cuál fue el motivo que llevó a Jesús a bautizarse. No los propósitos, porque obviamente pues no los cumplía, pero aún así él fue bautizado. ¿Cuál fue el propósito? Jesús lo dijo. ¿Te acuerdas que leíamos ahorita Mateo capítulo 3? Cuando Juan le decía, no, pero antes yo necesito ser bautizado por ti, ¿sí? Y tú vienes a mí. Entonces dice que Jesús se lo impidió y Juan bautizó a Jesús, pero Jesús le decía, ahí en el versículo, vamos a leerlo, pero Jesús le respondió, deja ahora, ¿por qué? Porque así conviene que cumplamos, ¿qué? Toda justicia. ¿Por qué fue bautizado Jesús? Jesús da la razón ahí. Para cumplir toda justicia. Y ese nivel de justicia, hermanos, solamente lo tenía Jesús. Jesús cumplió todos los mandamientos y no pecó. Y entre todas las cosas que él tenía que cumplir, era este. Y nadie ha estado en esa condición de justicia, solo Jesús. Por eso el bautismo de Jesús es una excepción del bautismo de Juan. Es la única excepción. ¿Sí? Es la única excepción. ¿Por qué? Porque Juan, hermanos, decía que él bautizaba a las personas para que creyesen en aquel que vendría después de él, que era más grande que él, considerado él, no era digno de desatarle. Sí, el nivel de justicia que Dios tenía, que Jesús tenía, era superior a todo ser humano, supremo.
Porque dice ahí Mateo 3, versículo 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, Juan consideraba el nivel espiritual del cual estaba Jesús. Decía, no, hombre, ¿cómo lo va a bautizar de usted si usted es superior? Antes yo tengo que ser bautizado por usted, porque yo sí lo necesito, porque yo soy un pecador. Pero Jesús era para cumplir todo, cumplirlo todo. Dígame, hermano. Así resulta la pregunta, ¿y quién bautizó a Juan? ¿Es un sacerdote? No sé, hermano. Buena pregunta. Sí. Buena pregunta. En la Biblia Jesús no dice que bautizó a nadie. Sí. Sí. Jesús bautizó más gente que Juan, hermano. Juan capítulo 4, versículo 1 lo dice. Léalo. Juan capítulo 4, versículo 1. ¿Y antes de Juan alguien más bautizó? ¿Cómo, hermano? ¿Antes de Juan alguien más bautizó? No. Porque desde Malaquías, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, hasta Juan, pasaron 400 años. No hubo profetas, no hubo revelación, no hubo nada. Se dice que eran 400 años de silencio. El telón vuelve y se abre y empieza Juan a predicar el bautismo para el arrepentimiento. ¿Qué dice, hermano? Que sí lo dice, pero él nunca... ¿Cómo lo dice? Leal. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Hace y bautiza más discípulos que Juan, sí. Jesús bautizó. Pero yo no, en la Biblia yo no he escuchado que Jesús haya bautizado a... ¿Por qué? Pues él lo dice. Solo lo que dice ahí. ¿Que alguien en particular? No. Pero luego dice que, aunque Jesús no bautizaba, sí sus discípulos. Entonces no bautizaron a los discípulos. Sí, yo había escuchado algo respecto a una predicación sobre eso. Que él no bautizaba, que bautizaban eran los discípulos de Jesús. Pero ¿quién era el que los convertía? Jesús. Con la predicación. Es que el que bautiza no es necesario, o sea, no es un requisito para que la persona alcance la gracia del Señor, el que lo bautiza, no. Pero Jesús sí hacía más discípulos que Juan, claro, que lo dice en el capítulo 4, versículo 1. El requisito no es para el bautizado, sino para el bautizado. Ajá. Entonces, hermanos, ¿por qué se bautizó Jesús? Era para cumplir toda justicia. ¿Y quién es justo? Nadie. Jesús sí. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. Bueno, el bautismo de Juan era del cielo, porque Dios mismo lo mandó. No es que Juan se levantó un día y dijo, voy a empezar a trabajar con el Señor y voy a empezar a bautizar a la gente. No, sino que Dios comisionó a Juan para que hiciera esa obra. En una conversación que Jesús tuvo con los fariseos, les hizo esa pregunta. Vamos a leer ahí en Lucas capítulo 20, versículo del 1 al 8. Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta y respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y los puso entre la espada y la pared, porque ellos empezaron a decir, bueno, si nosotros decimos que es del cielo, él mismo nos va a decir, bueno, ¿y ustedes por qué entonces no están bautizados? ¿Ustedes por qué no le han creído y por qué no están bautizados? Porque no están bautizados. Entonces no podemos decir que es del cielo. No, porque nos ponchan. Y si decimos que es de los hombres, nos metemos también en camisa de 11 varas, porque todo el pueblo tiene a Juan por profeta. Entonces nos vamos a meter en un problema con el pueblo. Entonces, hermanos, ¿qué se implica? ¿Cuál es la inferencia? La inferencia es clara. Jesús está diciendo que el bautismo de Juan lo había mandado Dios. El bautismo no es una obra que se tenga que desechar. El bautismo es una obra de Dios, incluyendo el bautismo de Juan. Por eso los fariseos, ellos habían rechazado a Juan, porque ellos pensaban que Juan
era el que mandaba a bautizar. Pero cuando ellos rechazaron el bautismo de Juan, las enseñanzas de Juan, estaban rechazando los mismos mandamientos del Señor en lo que respecta a ellos para su salvación. Dice ahí Lucas capítulo 7 versículo 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de ¿quién? De Dios. No eran de Juan, eran de Dios, en lo que tenía que ver con la salvación de ellos. ¿Y qué rechazaron? No siendo bautizados por Juan. ¿En qué concepto tenían a Juan? Yo no lo sé. Quizás lo tenían en un mal concepto. Vea, ese señor allá barbado, mal vestido, quizás también maloliente, y por allá que anda en los montes y que come miel y langostas. No, yo no voy a ser bautizado por el personaje. Pero es que no era Juan. Lo que Juan decía era un mandamiento de ¿quién? Del Señor. Y al rechazar a Juan y lo que Juan predicaba, pues estaban rechazando simplemente el mandamiento que ellos mismos estaban necesitando. ¿Para qué? Para la salvación. Es más, y Jesús les da un ejemplo. Aun cuando no lo necesitaba, porque Jesús no tenía pecados, aún así Dios, Jesús lo hizo para testificar que Juan, el mensaje de él, era verdadero. ¿Sí? Vamos entonces a mirar, hermanos, ¿por qué el bautismo o por qué Jesús, hermanos, fue bautizado? Primero, porque sabía que el mensaje de Juan, el cual era acerca de uno mayor que Juan mismo. Segundo, si Jesús se hubiera rehusado ser bautizado, supongamos que Jesús diga, no, yo no soy bautizado por Juan, hubiera indicado que el mensaje de Juan era un fraude, lo cual lo hacía entonces, ¿qué? Un impostor, mentiroso. Jesús dio testimonio de que Juan era todo lo que él alegaba ser. ¿Qué? ¿Qué alegaba Juan? Que era un enviado del Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Jesús se bautiza? Ahí están. Para hacerle justicia a Juan. Para hacerle justicia a Juan. Para dar testimonio de que Juan realmente era un profeta. Ese fue el motivo por el cual, uno de los motivos por los cuales Jesús se bautizó. Para corroborar el mensaje de Juan. El mensaje de Juan, en el sentido de que Jesús era el Mesías, era verdadero. Lo que Juan decía de Jesús era verdad. ¿Y cómo lo corroboró Jesús? Siendo bautizado por él. Por eso los propósitos por los cuales Jesús no cumplió el bautismo de Juan, sino estos motivos. El bautismo de Juan era para el perdón de los pecados, pero Jesús no lo hizo con esos propósitos. Jesús lo hizo fe por esos motivos. Es más, mire, ¿qué dice Juan capítulo 1, 33 y 34? Aquí hay otro propósito por el cual Jesús fue bautizado por Juan. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Por qué se bautizó Jesús en el bautismo de Juan? Para que Juan lo reconociera. Para revelarse. Para que Jesús se revelara ante Juan, porque Juan no lo conocía. El que envió a bautizar a Juan decía, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Entonces, ¿por qué necesitaba Jesús bautizarse con el bautismo de Juan? Era por causa de Juan. Como dice ahí, para que Juan lo reconociera. Ahí lo dice el versículo 33, dice, y yo no le conocía. O sea, Juan no conocía de quién era el que estaba predicando. Él predicaba el Mesías y que iba a venir uno más grande y que se arrepintieran y que creyeran en aquel que vendría después de él. Pero Juan, ¿quién de todo el mundo es? Yo no sé. Pero entonces Jesús tenía que venir a ser bautizado por él
para que Juan viera el Espíritu Santo descender. Es este. Este es. Pero él no tenía como algún conocimiento de que... Era el primo. Pues sí, era el primo. Y cuando María fue a visitar... No sabía. El pico de alegría. Sí, pero no sabía. No tenía como la revelación completa de que realmente era el Mesías. ¿Por qué fue bautizado entonces Juan? Jesús. Según el versículo 33. Para reconocer, para revelarse. ¿A quién? A Juan. A Juan. Es más, a partir de que Juan lo reconoció en el bautismo, ya empezó a dar testimonio de él. Versículo 34. Y yo le vi. O sea, yo vi que realmente era el Mesías. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, si Jesús no se bautiza, Juan queda sano, sin saber quién era realmente el del cual él estaba predicando. No sabía quién de todos los judíos era el Mesías. Entonces, mire, el bautismo de Juan tenía un propósito, el perdón y el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Jesús lo hizo, claro, pero no para esos propósitos, lo hizo es por otros motivos. Testificar de Juan, que Juan lo reconociera, y a partir de ahí, dice Juan 1:31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando ¿con qué? Con agua. Por eso, hermanos, el bautismo de Jesús es una excepción al bautismo de Juan. Porque los propósitos por los cuales Jesús lo hizo, lo hace una excepción. Entonces, vamos a mirar la importancia del bautismo en agua. Juan 1 del 33 al 34, Jesús o Dios nos ayuda a entender la necesidad del bautismo en agua. Dice ahí, yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, el bautismo en agua, aquel que me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y dice el versículo de Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús le dio mucha importancia al bautismo en agua, aun cuando los propósitos para los cuales estaba diseñado el bautismo de Juan no los cumplió, pero aún así, para Dios, para el Padre, para el Hijo, para Juan, el bautismo en agua era sumamente importante, aun cuando él no tenía pecados de que arrepentirse, pero lo hizo. Entonces, hermanos, Jesús es la excepción a la regla. Y el bautismo de Jesús no es ejemplo de salvación para nosotros, para nadie. Jesús, hermanos, es la excepción. ¿Por qué? Porque todos los que venían para ser bautizados por Juan tenían necesidad de ¿qué? De perdón. Tenían pecados que confesar y se requería que se arrepintieran antes de ser bautizados. Todos lo tenían que hacer. Todos. Pero Jesús era la excepción. Pero aun cuando era la excepción, él dijo, yo lo voy a hacer. Porque también encerraba otros motivos. Y esos motivos nadie tampoco los podía hacer. El único que los podía hacer era Jesús. Se les instruía a todos que hicieran cambios en sus vidas. Lucas 3 del 10 al 14. ¿Qué les decía Juan? A todos los que venían a su bautismo, cambien la vida. ¿Usted está haciendo esto? Pues tiene que dejar de hacerlo. El que tiene 2 túnicas, que se la dé al otro. Y así sucesivamente. ¿Jesús necesitaba un cambio en su vida? No, señor. Jesús necesitaba un cambio en su vida. Jesús no necesitaba cambiar nada en la vida, porque él ya venía como
Él ya venía ya perfecto. Y que creyeran en la venida del Mesías, tampoco aplica a él, porque él era el Mesías. ¿O no es así, hermanos? Entonces, esos tres requisitos, o esas tres condiciones que nosotros estamos leyendo ahí, ¿se aplican a Jesús? No se aplican a Jesús. Jesús aquí fue la excepción. Y ejemplo de obediencia. Jesús se sometió al bautismo de Juan para cumplir toda justicia. Como dice el hermano Freddy, como un paso. Pero eso no significa que Jesús se haya bautizado no para el perdón de los pecados. No significa que ese bautismo no sea para el perdón de los pecados. Porque ese bautismo sí era para qué. Porque no lo podemos invalidar. Como hace la gente. La gente dice, Jesús se bautizó y lo hizo no para el perdón de los pecados. O sea, que ese bautismo no es para el perdón de los pecados. Está equivocado. El bautismo sí era para el perdón de los pecados. Si Jesús lo hizo para otros motivos diferentes, eso no lo invalida. No invalida el propósito. Porque todos lo tenían que llevar a cabo. No sé si fui claro, hermanos. Sí. Jesús, entonces, no tenía pecados. Tampoco tenía necesidad de arrepentirse. Él no puede ser entonces un ejemplo de lo que el hombre tiene que hacer para ser salvo. Todo lo que un hombre necesita hacer para ser salvo es ser enseñado por Dios, o sea, tiene que ser evangelizado, tiene que creer en Jesús como el Salvador, se tiene que arrepentir de todos los pecados, tiene que confesar su fe en Cristo y por último, debe ser bautizado para el perdón ¿de qué? De los pecados. Estos requisitos son requisitos para los pecadores y no para los inocentes, como los niños. Y en este caso, el Hijo de Dios. Ni los niños ni el Hijo de Dios necesitan esto. Pero hermanos, el ejemplo de Jesús incluye que todo lo que se requiere de nosotros que debamos hacer es lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque obviamente todos nosotros somos pecadores y necesitamos del perdón del Señor. ¿Cuándo? Cuando nosotros somos bautizados. Entonces, hermanos, Jesús en el bautismo reveló la condición de ser el Mesías. Apoyó el testimonio de Juan como el verdadero profeta y obedeció el bautismo como un principio de justicia y así cumplió todos los mandamientos del Señor. Tres motivos hicieron que Jesús se bautizara. Uno, ¿para que qué? Para que él fuera reconocido como el Mesías. Segundo, para cumplir toda justicia. Tercero, Para reafirmar a Juan de que sirve Dios. para reafirmar que Juan era el mensajero del Señor. Entonces, hermanos, miren, el bautismo de Juan tenía propósitos. ¿Cuáles eran? El arrepentimiento, que la gente cambiara, y el bautismo, porque el reino de los cielos se había acercado. Jesús fue bautizado por Juan, no por esos propósitos, sino por otros motivos. Ya lo vimos, ¿sí o no? Entonces, el bautismo de Juan tenía propósitos y motivos. Son dos cosas diferentes. Jesús cumplió los motivos, pero no los propósitos. El ejemplo de Jesús bautizándose no es ejemplo de salvación para nosotros, porque él no se bautizó para los propósitos, sino que se bautizó por otros motivos. Por eso el bautismo de Jesús es una excepción y no es un ejemplo para nosotros. Si usted y yo quisiéramos alcanzar el perdón de los pecados, este no sería un ejemplo, serían otros casos de conversión los que nos servirían de ejemplo de salvación. ¿Está claro, hermanos? El falta del paso número 6, que es persistir en la doctrina. Ah, sí, sí, señor. Bueno, la lección 6, vamos a estudiar las veces que Jesús guió a las personas al bautismo. Ya nos vamos a meter aquí, más que todo es no con la enseñanza de Juan, sino con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo.